Sindicato Mexicano de Electricistas. La Resistencia, a nombre del Comité Central y comisiones autónomas, les enviamos un fraternal saludo y además un reconocimiento a retomar nuestra vida estatutaria a partir de la convocatoria a esta asamblea, que en esta asamblea, por la dinámica, la orden del día que fue aprobado, creo que en este punto se tienen que tomar acuerdos, compañeros. Y hay que explicar perfectamente que el conflicto derivado de aquel ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro tenía por objetivo primero golpear a los trabajadores, 44,000 trabajadores, disolver al sindicato y después ir por el grupo de jubilados, por sus derechos adquiridos. O sea, la burguesía, el gobierno que ha hecho su tarea de dividir al movimiento obrero, también se metió a dividir al Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Recordarán la elección del 2009, que se hizo la elección con la intervención del Estado. La elección del ESME del 2009 fue ventilada en los medios de comunicación, intervención permanente de todas las noticieros desde Televisa, TV Azteca, Milenio, satanizando y creando una campaña criminal de linchamiento en contra de nuestra corriente sindical. Se resolvió el proceso electoral a través del voto directo y secreto. Recordarán, se hizo la votación en frente de los trabajadores aquí en el auditorio Ernesto Velasco, en Breña Alvírez, y pidieron que se volviera a contar y se volvieron a contar los votos hasta que todos quedaron satisfechos. Sin embargo, la llamada del propio gobierno fue a interponer una demanda ante las juntas federales de conciliación y solicitar del gobierno la nulidad de la elección. Se ha metidos en la autonomía del sindicato para preparar después el golpe fascista de Felipe Calderón, de Javier Lozano Alarcón, pero apoyado desde adentro del ESME, compañeros. Y muchos pensaban que no iba a pasar más que el golpe a los trabajadores. Y hoy podemos ver cómo se ha venido disminuyendo o no se les han venido otorgando prestaciones establecidas en el contrato colectivo a los jubilados. Incluso la burguesía, el gobierno, metió en la conciencia de cada quien dejar de un lado de llamarles jubilaciones para catalogarlas en el decreto como pensión. Y muchos dicen, pues es mi pensión. Es una jubilación, compañeros, derivado de un contrato colectivo de trabajo con una empresa pública del Estado. Y a partir de ahí se han aceptado las condiciones en las que plantea el propio sistema, o lo que es el SAE, Sistema de Enajenación de Bienes, y que tenemos que decirlo categóricamente, que se han venido violentando de manera sistemática, pues no nada más la Constitución, las leyes y los derechos adquiridos. Miren, esta es la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordarán que les ganamos el juicio con el segundo tribunal colegiado de circuito en materia laboral. Nos regresaba a todos los trabajadores a laborar en CFE como patrón sustituto. Aquí los magistrados dijeron que no se podían terminar las relaciones individuales y colectivas por caso fortuito y causa de fuerza mayor. Y lo describen categóricamente, dice, no pueden ser fortuitas las decisiones del Ejecutivo, porque la hizo el presidente. Dice, no es una causa de fuerza mayor que venga más allá de la naturaleza y acabe con la empresa y después a quién le reclamas. Dicen todos los argumentos del Ejecutivo fue que había una inviabilidad financiera para seguir sosteniendo la empresa. Dice, si eso hubiera pasado, entonces hubieran demandado un conflicto de naturaleza económica, el cual nunca hicieron. Incluso aquí refieren al tema del patrón sustituto, dice, no es necesario o es indiferente llamar al juicio a la Comisión Federal de Electricidad, toda vez que eran las únicas dos empresas que daban la atención del servicio público.
CFE, Luz y Fuerza. Si ya no está Luz y Fuerza, es Comisión Federal de Electricidad. Y aquí está cómo entonces meten un recurso de revisión el SAE, el abogado era Cavazos Chena, el Matalefantes, recordarán, que lo acaban de sacar de los juicios del SAE, contrataron otros despachos de abogados. Y entonces me parece que esta resolución de la Corte no nada más violenta los derechos de los trabajadores del SME, sino también configura esa violación sistemática a los derechos de los jubilados. Y que aquí en muchísimos foros se ha venido discutiendo el tema de las jubilaciones en el país, donde para todos es de conocimiento nacional. No fondearon las jubilaciones las empresas públicas, compañeros, saquearon todos esos recursos, lo etiquetaron como deuda pública. ¿Saben cuál es la deuda que dejaron los anteriores? Primero llega Fox, duplica la deuda que le dejó la anterior Zedillo. Después llega Calderón y duplica la deuda que le dejó Fox. Y después llega Peña Nieto, pues duplica la deuda que le dejó Peña Nieto, más de 10 billones de millones de pesos. ¿Saben cuánto es lo que se tiene que pagar este año de puros intereses de esa deuda? 525,000 millones de pesos. Chequen cómo se autorizó el presupuesto para este año. Y entonces al final, pues lo que para todos los neoliberales buscan dónde disminuir esos gastos que dicen pues es un boquete al presupuesto del erario público. ¿Y qué es lo que están planteando entonces ellos hacer? Pues homologar una sola pensión universal en nuestro país. Por eso la coyuntura me parece importante que se retome por parte del grupo de jubilados, porque bien es cierto, lo ha dicho Carlos Magariño, prosecretario de Jubilados, Pepe de la Cruz, representante principal, la Comisión de Trabajo, especialistas en el foro. Ha cambiado el gobierno a partir del 1 de julio. Hay una coyuntura muy importante que hay que aprovechar, compañeros, y me parece que hay que actuar en dos vías. Una vía es la vía jurídica, porque hay muchas jurisprudencias que lo refieren. Si bien la sentencia de la Corte dice se termina la relación individual entre los trabajadores y Luz y Fuerza del Centro y se terminan las relaciones colectivas entre los que representaban antes, que eran el sindicato, con Luz y Fuerza del Centro, pero aquí no se toca en nada a los jubilados. Esta sentencia que fue criminal por la Corte no toca a los jubilados, conservan ese derecho adquirido que hay que hacerlo valer. Y hay jurisprudencias donde dice, independientemente si se terminó el contrato colectivo de trabajo para los trabajadores, los jubilados tienen el goce de esos derechos. Como lo explicó Israel, hemos tenido que demandar al SAE para la aplicación del programa habitacional, porque por un lado te siguen descontando el préstamo y cuando tú quieres solicitar en términos del reglamento de la cláusula 98, prácticamente te dicen no hay fondo. Y así varias prerrogativas del contrato colectivo de trabajo. Entonces me parece que hay que actuar en la vía jurídica y en la vía política. Emplazar al propio SAE a que se abra la discusión del fondo de cómo están considerando, porque si ya cambió el gobierno, tiene que cambiar el criterio de lo que hicieron los neoliberales. Y me parece importante entonces, pues la movilización desde el grupo de jubilados y pedir la audiencia con el presidente de la República, que está abierto, compañeros. Apenas estuvimos el 1 de mayo y la verdad mi reconocimiento a todos los compañeros de las hermanas divisiones que vinieron acá, a los compañeros jubilados, fue un gran contingente del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Pero además hay un reconocimiento de la representación del sindicato. Hay un importante reconocimiento. No es casual que al día siguiente del 1 de mayo que estuvimos en Palacio Nacional, se instala la mesa con Gobernación, con todas las dependencias que tiene que ver con nuestro tema. Estuvo la Secretaría de Hacienda,
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Energía, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, el INDABIN también estuvo el Instituto Mexicano del Seguro Social y Gobernación, que está prácticamente coordinando a las dependencias para resolver de fondo. ¿Por qué plantean resolver de fondo lo que negociamos con la anterior administración federal? Y es tan simple. Échense un clavado a revisar lo que se acaba de publicar del Plan Nacional de Desarrollo. Y ustedes van a observar, en el sector eléctrico no se plantea la renacionalización de la industria eléctrica. En el sector petrolero no se plantea renacionalizar la industria petrolera. No se plantea restituir a Luz y Fuerza del Centro, compañeros. Ni siquiera se plantea ahí que se nos reconozca nuestro derecho de patrón sustituto con la CFE, porque dicen, pues es algo que ya se juzgó y no nos tocó a nosotros. Lo único que se plantea es que se respeta la negociación que tenemos de la concesión de las plantas, la desincorporación de los bienes, los emprendimientos que estamos haciendo como suministro básico del centro, que nos permite entonces alcanzar el objetivo que es la reinserción laboral de los trabajadores en la resistencia. Y nosotros dijimos, está bien, pero hay otras tareas que hay que hacer en base a lo que se aprobó por el Congreso de lo que es la nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo, que bueno, su implementación será un proceso, porque si bien es cierto, dicen, hay que ir por el voto directo y secreto los trabajadores para elegir a sus representantes, es lo que hacemos nosotros aquí, compañeros, cada que hay elecciones, y esa es la autonomía nuestra. Pero ahora se crea un órgano autónomo que tendría que estar fiscalizando que eso se cumpla. La iniciativa también plantea que van a desaparecer las juntas federales de conciliación y arbitraje, las juntas locales. Va a haber entonces tribunales laborales que tendrán que observar pues, toda la discusión y toda la problemática de los trabajadores. Habrá un órgano autónomo que tendrá que ver el tema de las tomas de nota, tanto para lo que es registros contractuales, padrones y demás. Y en esa implementación hace falta dinero porque hay que liquidar pues a todos los trabajadores de las juntas y cerrar todos los juicios que hay ahí. Platicando con la gente de la Junta Federal, dice, implementar esta reforma nos va a llevar entre 4 y 5 años. Y son escenarios que hay que observar, compañeros. Por eso estamos en un momento importante. Ya transcurrieron varios meses de la toma de protesta del nuevo gobierno y creo que el grupo de jubilados tiene que enarbolar la bandera de que se nos restituyan al grupo de jubilados sus derechos consagrados, no nada más en el contrato colectivo, sino en la Constitución, la ley y las jurisprudencias que ya existen, compañeros. Y esa es una tarea de todos. Y creo que si hoy se toman los acuerdos por el grupo de jubilados, los trabajadores de la resistencia las vamos a respaldar. Que viva la lucha del grupo de jubilados, compañeros, y que viva nuestro glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias. Gracias, Copero. Radio.